En el día de hoy vamos a tratar de desandar el tema de hepatoblastoma, dar, aunque sea, unos grandes lineamientos para que esta patología, que es de baja frecuencia, como hoy vamos a hablar, sea entendida por los médicos en formación y pueda ser acompañada este gesto académico con las experiencias de todos los participantes. Bueno, le doy el paso a la doctora Violo, que junto con la doctora Oliva y la doctora Inés Sueiras van a ser las presentadoras del día de hoy. Vamos a comenzar con el caso clínico del día de hoy, disparador. Se trata de un paciente de 24 meses de edad, nacido de término, con peso adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes previos, hasta que comienza con una masa palpable abdominal, que en la primera consulta es interpretada como una hernia umbilical, pero lo que pasa con esto es que sigue aumentando de tamaño en un periodo de 4 meses. Además agrega un cuadro de fiebre persistente de 4 días de evolución que resulta positivo para COVID, y en este contexto también agrega dolor abdominal, oliguria, irritabilidad, y también un episodio de anemia que requirió una transfusión de glóbulos rojos. Se hace en ese momento un diagnóstico de un tumor hepático y es derivado a nuestra institución para diagnóstico y tratamiento. En el ingreso al examen físico se encuentra un paciente en buen estado general, normohidratado, normotenso, con una tumoración palpable en el abdomen a nivel derecho que llegaba hasta la fosa ilíaca derecha. Se realiza en ese momento un laboratorio donde se ve un aumento de los glóbulos blancos, se ve se piden también marcadores tumorales, donde tiene una subunidad beta menor a 1,5 y una alfa-fetoproteína mayor a 202.000. Se hace un hepatograma, el cual se encuentra alterado, la FAL elevada de 332. Se continúan con los estudios complementarios y se solicita una ecografía abdominal nueva en nuestro centro, que evidencia un hígado aumentado de tamaño, a expensas de una masa que ocupaba principalmente el lóbulo derecho, con áreas líquidas a nivel central que medía 118 por 80 por 110, con vía biliar intra y extrahepática que no se encontraban dilatadas. También se solicita una tomografía de abdomen y pelvis que confirma esta sospecha, digamos, que ya teníamos. Se puede visualizar mejor esta masa, que es heterogénea, ocupa también el lóbulo derecho, de aspecto sólido, con áreas líquidas en su interior y más o menos las mismas medidas, 116 por 86 por 142. El pretext de esta lesión es de 3 y la arteria hepática impresionada permeable, la vena cava inferior se encontraba desplazada, con la vía biliar intra y extrahepática no dilatada. Ahí se ve otra imagen, y también a nivel del tórax se ve que el mismo se encuentra libre. Se decide realizar en ese momento una biopsia guiada por ecografía, que comienza también inmediatamente posterior a la biopsia, se coloca un catéter y comienza con quimioterapia neoadyuvante que realiza doxorubicina, cisplatino, y la idea es que complete un total de 3 bloques. Ahí está el resultado también de la anatomía patológica de dicha punción, que es un hepatoblastoma de subtipo epitelial. El paciente continuó internado y va a comenzar con su segundo ciclo del primer bloque. Bueno, como artículo principal tenemos un artículo del Pediatric Blog and Cancer que se presentó en junio del 2020, donde habla de los tumores hepáticos en la Argentina, la incidencia y la sobrevida al tratamiento, y es un reporte del ROA, que es el Registro Oncopediátrico Hematológico Hospitalario Argentino. En el mismo, digamos, ahí lo escriben dos plantas del hospital, el doctor Daniel Liberto y la doctora Patricia, de oncología. Como introducción, podemos decir que los tumores hepáticos representan el 1% de los tumores en pediatría. De estos tumores hepáticos, el 48% habitualmente son hepatoblastomas y un 27% hepatocarcinoma, entre otros. El sexo es más frecuente el sexo masculino, y la edad, el 70% se diagnostica antes de los 2 años. En cuanto a la tasa de sobrevida, los hepatoblastomas tienen un 70-80% a los 3 años, y cuando hablamos de hepatocarcinoma,
cuando hablamos de localizado con resección inicial, la tasa de sobrevida es de los 5 años del 50% y de 60-80% después de un trasplante hepático. Y en caso de los hepatocarcinomas que no son resecables, la sobrevida es inferior a un 15 o un 20%. El objetivo del trabajo era reportar la incidencia según área geográfica, la tendencia de esta incidencia de tumores hepáticos, la sobrevida a 5 años, registrados en el ROA, y comparar nuestros hallazgos con los datos de otros países. Material de métodos podemos decir que, bueno, nosotros vivimos en un país que tiene una superficie de 2.8 millones, donde presentamos 24 provincias, de las cuales el 46% de la población se encuentra en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Dentro de la Argentina tenemos 45 centros oncológicos pediátricos, en los cuales 8 unidades son de referencia, y en 5 se encuentra la unidad de trasplante hepático. Las variables a analizar: el sexo, edad, lugar de residencia, el estadio del tumor y si es localizado o metastásico, y el tipo de centro de atención, si es un hospital de alta complejidad que tiene trasplante hepático, o un hospital sin trasplante hepático. Cuanto a los resultados, en total entre el 2000 y el 2015 hubo un diagnóstico de 21.000 casos de cáncer infantil en edad pediátrica de 0 a 14 años, de los cuales serían 1.327 por año. En cuanto a la muestra de los tumores hepáticos, hubo un N de 294 en este periodo, de 2000 al 2015, donde se diagnosticó hepatoblastoma 270, un 70%, hepatocarcinoma 73 casos, que sería un 24,8%, y otros tumores un 4,8%. La edad promedio tenemos de hepatoblastoma de 2 años al momento del diagnóstico y el hepatocarcinoma de 10 años. ¿Sí? Predomina el sexo masculino y se trataron con protocolos de COP. Contra los resultados de la sobrevida global de nuestra muestra, tenemos que a 5 años el hepatoblastoma tuvo un 74% de sobrevida global en pacientes con hepatoblastomas localizados y un 35% con metastásico. En cuanto a los centros de referencia, vamos, si presentaba trasplante hepático o no, tenemos que los que presentan trasplante hepático, un 71% logró la sobrevida, en comparación con los que no, con un 58%, y en pacientes localizado, y en metastásico un 54% contra un 13%. Y en cuanto a la supervivencia 5 años de los hepatocarcinomas, tenemos un 53,8% en pacientes con enfermedad localizada y un 10% con la enfermedad metastásica. En cuanto a los pacientes que tuvieron que recibir trasplante hepático, presentamos en hepatoblastoma un N de 19 pacientes, en los cuales 14 eran localizados, y de estos 6 fallecieron, y 5 presentaban enfermedad metastásica, y 1 falleció. En cuanto a los hepatocarcinomas, los que recibieron trasplante hepático fueron 11 pacientes, de los cuales 9 tenían hepatocarcinoma localizado y 5 fallecieron, y 3 presentaban metástasis al momento del diagnóstico y ambos fallecieron. Otra discusión y la variable con otros países dentro de la incidencia, tanto Japón como Estados Unidos, Chile o Alemania tienen mayor incidencia de hepatoblastoma en comparación con la Argentina, y tienen un aumento de casos en los últimos 30 años en comparación con la Argentina, que se mantuvo estable en estos 16 años. La sobrevida en la Argentina en 5 años es inferior a la muestra de los registros de países de alto ingreso, y esto se debe hoy a factores tanto como el diagnóstico temprano, la correcta estadificación, la evaluación histológica, el tratamiento quirúrgico o trasplante oportuno, la experiencia del equipo tratante y el apoyo en cuanto a tecnologías e infraestructuras. También se observa una mejor supervivencia en pacientes tratados con hepatoblastoma en hospitales que presentan trasplante hepático, y tienen mejor. Hay que mejorar la sobrevida de tumores hepáticos, ya que es una enfermedad de baja incidencia con requerimiento de atención terciaria en un país donde las superficies geográficas son diferentes, económicas y socioculturales. Esto es un desafío importante para lo que es el sistema de salud de Argentina. Como conclusión del trabajo, podemos decir que la tasa de incidencia de tumores hepáticos en Argentina se mantuvo estable, que los pacientes con hepatoblastoma o hepatocarcinoma pueden beneficiarse si son tratados en centros donde se disponga trasplante hepático. Estos pacientes hay que discutirnos en equipos multidisciplinarios
y los pacientes deben recibir tratamiento de acuerdo con los protocolos de tratamiento estandarizados. En cuanto al primer artículo complementario, elegimos este artículo, que es un artículo que fue publicado en el Seminars en 2016, que fue publicado entonces el artículo en 2016 y habla un poco de los tumores malignos en pediatría y es bastante, digamos, teórico y es interesante como para entender un poco primero la patología. A modo de introducción, nada más como para mencionar, refiere que el hepatoblastoma es el tumor hepático maligno más frecuente en pediatría, y siendo el tercer tumor abdominal sólido maligno más frecuente en pacientes pediátricos pequeños. Tiene, en general, digamos, ha cambiado el pronóstico con el correr de los años, con el avance, digamos, principalmente de la quimioterapia y de los tratamientos, y tiene un pronóstico del 90% para tumores de riesgo estándar y de 45 al 80% para pacientes con metástasis. Y es un tumor embrionario. En cuanto a la incidencia, la clínica y los factores de riesgo, representa el 1% de los tumores malignos en pediatría. La media de edad es 18 meses, siendo un rango de 6 meses a 4 años. Si en 4 años es bastante, digamos, grande. La histología puede ser heterogénea y a la hora de analizar las piezas quirúrgicas en especial, encuentran diferentes histologías los anatomopatólogos y es importante contar con un equipo especializado en eso. Y en cuanto a la clínica, digamos, la principal forma de presentación es de una masa abdominal, que en general es indolora, pero también puede presentarse con dolor si digamos, si se produce hemorragia en el tumor. Y la metástasis más frecuente es al pulmón, como pueden ver en la imagen. Se puede asociar a síndromes específicos, por eso se lo relaciona con alteraciones de esos cromosomas, y eso en cuanto a incidencia y factores de riesgo. En cuanto al diagnóstico, pretext y estadificación, sabemos que existe, digamos, este modo de clasificación que es con imágenes, en principio con tomografía o resonancia, eso sí está discutido. Si bien tendemos en los últimos años a intentar hacer más resonancias en los pacientes pediátricos para limitar el uso de la radiación. Y en cuanto al grupo, digamos, de CIOPEL, es un grupo internacional, digamos que se puso colaborativo, en el cual se incluyen un montón de pacientes como para sacar resultados y poder avanzar en cuanto al tratamiento en estos casos. Como pueden ver, el pretext define a los pacientes, creo que quizás esto ya lo saben, define a los grupos, divide a los pacientes en grupos, y en general el pretext 1 que afecta a un sector, que es cuando está un sector invadido, el pretext 2 cuando hay dos sectores invadidos con un sector en un hemihígado, y el pretext 3 son considerados en general de bajo riesgo. En el pretext 1 y 2, la cirugía, digamos, es lo que está indicada, digamos, en principio, si bien es importante saber si hay márgenes libres con la vena, y por eso son los adicionales criterios, que fíjense cómo, digamos, redefinen los riesgos de estas patologías, todo por imágenes, para poder encontrar, digamos, un tratamiento adecuado para el paciente. En los pretext 3 se puede, digamos, empezar con una quimioterapia de inicio, y en los pacientes de alto riesgo se inicia con quimioterapia neoadjuvante previo a la cirugía. En cuanto a la clasificación, si bien el pretext fue, digamos, lo que primero clasifica y se utilizan las imágenes para diferenciar los distintos grupos, se utilizó, digamos, este grupo colaborativo para clasificar según los pretexts, además con los valores que les mencioné, en diferentes grados de riesgo. Y un poco acá es como nombra los diferentes grupos, digamos, internacionales, cómo clasifican a los pacientes en bajo o riesgo estándar, riesgo intermedio y alto riesgo, y dependiendo de eso, digamos, es la clínica, digamos, que va a tener cada grupo. En cuanto al momento quirúrgico, es importante saber que en principio se rescata, digamos, la neoadjuvancia, o por qué se beneficia la neoadjuvancia. Principalmente está fundamentado en que disminuye el tamaño de la lesión, disminuye el sangrado para plantear una nueva cirugía, logra diferenciar el tumor o ayuda a diferenciar el tumor del parénquima adyacente,
y genera que en una cirugía posterior tenga uno que hacer menor abordaje para poder lograr la extracción completa. Es importante aclarar dos entidades particulares en el hepatoblastoma, que es el hepatoblastoma fetal bien diferenciado, que se vio en aquellos grupos en los que realizaban resección quirúrgica previo a la neoadyuvancia. Se logró encontrar esta entidad que requiere solamente la resección quirúrgica, y con esto el paciente, digamos, no necesita adyuvancia ni previa ni posterior, y adquiere, digamos, la curación completa. Estos casos son el 7% dentro de los hepatoblastomas. Y otra entidad importante es el hepatoblastoma de células pequeñas, que es indiferenciado, que si bien la alfa-fetoproteína en general en estos pacientes es baja, tienen pobre respuesta a la quimioterapia, y es, digamos, una patología a mencionar. Y en cuanto a la cirugía, que es el tratamiento, digamos, posterior, la importancia, por supuesto, de la resección quirúrgica completa, y por eso la evaluación de en qué pacientes uno es necesario hacer una neoadyuvancia primero para reducir la masa y lograr hacer una resección completa en segundo término. En cuanto al PIT, quizás en el artículo complementario siguiente Agustina nos va a poder esbozar un poco mejor de qué se trata, pero también, digamos, se estableció como para poder determinar también cuál era el momento quirúrgico indicado para estos pacientes, y también, digamos, se resalta en este artículo que los PRETEX 1 y 2, que tienen margen, digamos, con los vasos, podrían ser pasibles de una resección quirúrgica inicial. En cuanto a los tumores de riesgo estándar, que serían los localizados de PRETEX 1 a 3, con los digamos, con las venas, la porta y esos valores, digamos, negativos, podrían ser pasibles de tratamiento post quirúrgico con quimioterapia, en especial con cisplatino, y pacientes que tienen muy bajo riesgo y bajo riesgo, en general lo que dijimos, se hace la resección quirúrgica primero, y a los riesgos intermedio uno podría iniciar con quimioterapia primero para luego hacer la resección. En cuanto al trasplante hepático, digamos, cabe mencionar y lo nombra de forma importante que los pacientes con PRETEX avanzado 3 o 4 con invasión de la vena o de la porta es, digamos, un tratamiento o una terapéutica a considerar. También se consideran algunos pacientes con tumores multifocales, y algo importante, digamos, a la hora de plantear el trasplante hepático es que el tumor debería mostrar alguna respuesta a la quimio como para poder plantear esta estrategia terapéutica. Bien, ahora pasamos al segundo artículo complementario del día de hoy, que fue publicado en el año 2017 en The Lancet Oncology, y se titula Estratificación por riesgo en el hepatoblastoma pediátrico, un análisis del grupo de colaboración internacional de tumores hepáticos infantiles, que su sigla en inglés sería CHIC. Bueno, ellos lo que mencionan es que históricamente, y más o menos algo esbozó Paula, que se han desarrollado diferentes formas de estratificación y estratificación del riesgo, y ya en 1990 la CIOPEL incorporó el concepto o la clasificación de PRETEX basada en imágenes. La COG o COG usaba la clasificación basada en hallazgos quirúrgicos. En el 2000, la Sociedad Alemana de Oncología, de Onco y Hematología, tomó o asumió con más fuerza la clasificación con imágenes utilizada previamente del PRETEX, a lo cual también se sumó, lo cual también aplicó la sociedad japonesa. Todos estos sistemas diferentes hicieron difícil la comparación entre todos los grupos, así como estos 4 mencionados previamente. Este grupo realizó un nuevo estudio, o se analizó los estudios previos de hepatoblastoma. Debido a que se trata de un tumor infrecuente que presenta más o menos 1.5 casos por millón, y la variedad de estos sistemas de estratificación que les comentábamos previamente, es que se creó este grupo con el objetivo de crear un abordaje común, una clasificación común en la estratificación de la enfermedad y la estratificación del riesgo. El objetivo puntual del trabajo fue valorar el pronóstico y la importancia de todos los factores pronósticos que ya estaban publicados hasta el momento, que se conocían al momento, y cómo estos influían significativamente en una serie de categorías de riesgo que reasignó también este grupo, como ya vamos a ver.
En cuanto a los materiales y métodos, se incluyeron un total de 1.605 pacientes que fueron tratados en 8 estudios multicéntricos realizados previamente de diferentes grupos, como ya mencionó Paula, COPEL, COG, la sociedad japonesa, JPLT, y la sociedad también alemana, en un periodo de un total de 25 años. Todos tenían asociada la presencia tenían mencionada la presencia de metástasis, del pretext y de la alfa-fetoproteína. Igualmente todos los casos fueron reanalizados y, como se puede ver en la tabla, se crearon grupos particulares del CHIC, digamos, obteniendo un total de 5 grupos, dentro de los cuales, como se ve hacia la derecha, el grupo 4 incluyó los pacientes con enfermedad metastásica y el grupo 5 los pacientes con alfa-feto menor a 100. Se realizó con todo esto un estudio multivariado. En cuanto a los resultados, cada grupo, ahí se ve los pacientes que se obtuvieron de cada grupo. El COPEL un 34%, de la COG un 28%, de la sociedad japonesa un 25% de los pacientes, y de la alemana un 13%. En estos casos todos realizaron quimioterapia, o sea, se utilizó el protocolo en la necesidad de quimioterapia y de resección quirúrgica completa. Luego de realizar el análisis multivariado para cada grupo, se obtuvieron los factores de riesgo de mayor peso y también su relación con la edad, lo que van a resumir o resumieron en el cuadro que se ve en la diapositiva siguiente. Bueno, acá se ven estas categorías que mencionamos previamente, y que los grupos de bajo riesgo y los de muy bajo riesgo se diferencian principalmente solo por la resecabilidad al diagnóstico. Esto mismo fue definido también por las guías PIT. Los pacientes en las categorías de alto riesgo, como se puede ver en todos, son los pacientes de mayor edad y por lo general con alfa-fetoproteína menor a 100. Ya pasando a lo que es la discusión, los autores afirman que este grupo propuso un nuevo sistema de clasificación para tumores hepáticos, el cual denominaron, según sus siglas en inglés, CHIC, HS, y fundamentalmente lo que es importante es que permite la comparación de tratamientos y de resultados anteriores con los resultados a futuro, y la valoración de este estudio confirmó la importancia de todo aquello que ellos dicen se sospechaba, o sea, todo lo que se sabía como factores de riesgo, como son el pretext, la alfa-feto y la metastasis al diagnóstico. Y como datos a destacar, que los hace diferentes o que se diferencia de otros estudios, ellos afirman que en pacientes más grandes con tumores pequeños, que este estudio en el análisis sugiere un pronóstico desfavorable, pero como se presentaron resecables al diagnóstico, los incluyeron a todos los pacientes menores de 8 años en la categoría de muy bajo riesgo. En pacientes con pretext 1 y alfa-feto menor a 100, no se consideró la alfa-feto con tanto peso como factor de mal pronóstico. En los pacientes pretext 3 menores de 8 años que no tenían metástasis, los que tenían la alfa-feto mayor a 1000 resultaron tener un mejor pronóstico, y que la edad en todos los casos fue un factor determinante. Y para concluir, la importancia de analizar estos pacientes surge del aumento de la incidencia de este tumor maligno, y la idea de lograr un estudio internacional en donde los niños sean tratados con un criterio uniforme. También remarcan como importante, o lo mencionan, de incluir y hacer mayor hincapié en las próximas clasificaciones en la histología tumoral. Bueno, nuevamente muchas gracias Inés, Paula y Agustina por el trabajo desarrollado. Espero que les haya servido, tanto como me sirvió realmente a mí. En principio quiero dar la bienvenida a Patricia. Patricia Stettenberger es nuestra oncóloga y nuestra invitada el día de hoy, que seguramente nos va a aclarar mucho sobre esta última parte del PIT y algunas cosas del CHIC. Pero antes de darle la palabra a Patri, que es la que sabe realmente, quería hacer algunas consideraciones de las cosas que se fueron hablando. Primero, mencionar, si bien no era algo muy importante, estadísticamente significativo, es en el artículo principal, cuando estuvimos en la elaboración del mismo, Patricia también puede ampliar,
vimos un aumento de la incidencia bastante regional. El NOA, el noroeste argentino, tenía una mayor incidencia de esta patología, asociada también a una mayor incidencia de prematurez en estos pacientes. La verdad que lo menciono porque fue significativo en los números, pero no pudimos encontrar un verdadero correlato con respecto a la patología a nivel nacional, así que es algo que va a quedar para seguir estudiando en el Instituto Nacional del Cáncer, que fue el centro donde se generó este trabajo. Después quería pasar a otro punto, que después vamos a abrir a la discusión, que tiene que ver con algo que cambió en estos últimos años, en estos últimos 10 años diría, uno que ha ido transitando con la patología y daba charlas hace 10, 15 años de esto y da charlas ahora. Siempre había un margen de unos pacientes que a mí me gustaba decir que tenían 4 patas, eran blanco y negro, dice Mu. Entonces, bueno, pensábamos en una vaca y no un perro, que eran los pacientes entre 6 meses y 2, 3 años, en realidad 3 años, que tenían tumor hepático como masa en general indolora o asintomática, alfa-fetoproteína elevada, plaquetas elevadas. Entonces decíamos, bueno, es un hepatoblastoma, estos pacientes no los biopsiamos y los poníamos directamente en tratamiento. Y desde hace ya un tiempo, como les mencionaba, todos los pacientes con tumores hepáticos deben ser biopsiados. Deben ser biopsiados porque es la forma más correcta de poder hablar de su pronóstico a partir de la histología que tienen, con lo que hoy conocemos y todo lo que se fue mostrando, y también deben ser mostrados por el futuro, lo digo yo, repito, quiero escuchar a Patricia sobre esto, pero guardar la inmunohistoquímica de estos pacientes o mismo la histología nos va a permitir hacer trabajos más serios en el futuro sobre justamente los factores pronósticos verdaderos. Y bueno, me dejo una consideración para el final, pero sí le doy paso a Patricia y después también contamos con la presencia de Pablo Lobos, que me gustaría que haga su reflexión. Patri, buen día. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Excelente presentación de las 3 colegas. Voy a repasar un poco de qué se trata el CHIC, un poquito de historia. Ustedes saben que había 2, como en otros tumores, hay 2 corrientes. Siempre está la corriente europea y está la corriente norteamericana, y uno cuando está en una institución donde puede realizar ambos, o sea, dirigirse a ambas corrientes, uno tiene que definir a ver por cuál se inclina, y bueno, a raíz de esto, que a todos creo que a nivel mundial ha pasado, y la baja incidencia de estos tumores, porque acuérdense que es un tumor, los tumores hepáticos tienen una incidencia muy bajita dentro de lo que es el cáncer infantil, se han juntado justamente los grandes grupos, que es el COP, el COG, que es el Children Oncology Group, el grupo alemán y el grupo japonés, allá por el 2008, para poder juntarse y empezar a evaluar los distintos protocolos y así poder sacar factores reales pronósticos, poder volver a estratificar estos tumores y poder hacer una mejor estrategia para cada paciente individualizado de tratamiento o de, no solamente de tratamiento, sino de cómo encarar a ese paciente. Entonces así se formó el CHIC, donde fue un grupo colaborativo donde se encargó de analizar todos estos factores en base a los protocolos anteriores. Entonces, es una base de datos, como dijo Agustina, que abarca 4 grupos cooperativos y en total juntaron 1.605 pacientes, donde le han dado un score del 0, 1 o mayor de 2 a los que son factores de riesgo. Entre ellos fueron también la edad, alfa-feto, otros factores de riesgo, y la cantidad de pacientes y la sobrevida de cada uno. Basando en esto y analizando todos los protocolos que se han visto desde las primeras publicaciones, de los primeros, y con sus sobrevidas, evaluando los protocolos, evaluando los estadios, el pretext, etc., llegaron, a ver,
a la conclusión, con todos esos datos, han formado esto que es el PIT, que es el Pediatric International Tumor Trailer, que es un estudio que lo que hace es quiere analizar y además estandarizar el tratamiento de estos pacientes. Entonces, basado en eso, lo que han hecho es justamente estratificar mejor al paciente. Tenemos la estadificación, que es la estadificación prequirúrgica, el COG utilizaba la estadificación postquirúrgica, luego cuando vio que tenía pacientes irresecables empezaron a utilizar el pretext también para definir si el paciente es resecable o no resecable, se basa en la estadificación de pretext junto con factores adicionales, como dijo Agustina, que es si tiene algún compromiso vascular, si tiene algún compromiso, si tiene ruptura, si tiene metástasis, etcétera, como para definir y estratificar los grupos, y acá vemos en este gráfico cómo los va estratificando, donde el impacto fue, como dijo Agustina, es en cuanto a la edad, si es resecable o no es resecable, el pretext, los factores adicionales, el alfafeto, ¿sí? La patología, y si tiene o no tiene metástasis. En base a esto, armaron esto, que es lo que explicó en pequeñito, pero esto lo desenglobo en cuanto analizaron cuál es el pretext, según el pretext, si tiene metástasis o no, en base si tiene metástasis, el dosaje de alfafeto, que en este caso es cualquiera, pero fíjense en que si tiene algún factor y después depende de la edad, pasa a ser o un intermedio o un alto riesgo. Si no tiene ningún factor, cualquier edad, si es resecable al diagnóstico, es muy bajo, y si no es resecable, sigue siendo bajo. Y así sucesivamente fueron pretext a pretext, y con esto a nosotros los oncólogos nos ayuda, y a los cirujanos también, a interiorizarnos más en cada uno de los pacientes buscando cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Pero les vuelvo a decir, esto recién está reclutando pacientes. O sea, no es una cosa que hoy en día está estandarizado. Sí nos sirve para nosotros ubicarnos en el paciente, pero por ejemplo, hay pacientes, vuelvo al paciente nuestro, que presentaron al principio. Nosotros estamos en un pretext 3, libre de metástasis, menor de 8 años, con un alfafeto mayor de 1000, pero que tiene factores de riesgo. Si yo sigo esta clasificación, estoy ante un intermedio, lo cual significa que la quimio es basada en el platino. Acá está randomizado en este trabajo, en el PIT, entre lo que es platino versus 5-FU platino, que es la línea del COG. No se pusieron de acuerdo en los que son intermedios para ver cuál es la mejor estrategia de tratamiento con quimio, por lo cual sigue siendo randomizado. En cambio, en el bajo riesgo y en el alto riesgo sí pudieron lograr ponerse de acuerdo, y lo que hacen en el alto riesgo, lo que están intentando es implementar nuevas drogas. Pero como les vuelvo a decir, todavía está en etapa de reclutamiento de pacientes y no hay todavía reportes preliminares de cómo nos está yendo. Lo cual seguimos haciendo lo que es el estándar. Si bien esto nos está sirviendo muchísimo para orientarnos mejor en la estrategia y conocer mejor al paciente, seguimos haciendo los tratamientos estándar, y en nuestro paciente específicamente lo pasamos a alto riesgo porque según estándar sigue siendo un alto riesgo, lo cual le adoso la doxorubicina para tener una mejor respuesta. Con respecto al otro tema, que es lo que actualmente se hace es tomar una muestra. Soy convencida, y creo que todo el equipo oncológico está convencido, que cuanto más se sepa del tumor, mejor vamos a poder encarar esta patología el día de mañana, por lo cual tener una muestra para analizarla no solo en la forma morfológica, no solo los subtipos que todavía no están adosados como para
incrementar o no la intensidad de la quimioterapia, pero sí se está estudiando mucho lo que es la biología molecular. Se sabe que hasta ahora, ¿no? Lo que se sabe es diferente en adultos que en pediatría. En pediatría casi todos los tumores realmente tienen muchas vías alteradas, entonces es muy difícil, y sobre todo porque no tenemos casuística como para analizar, porque es tan baja la incidencia, que nos cuesta juntar cantidad de pacientes, para decir, bueno, esta es la vía predominante, esto es lo que va a surgir el día de mañana. Entonces es muy difícil analizarlo, pero lo que hasta ahora se sabe, que hay una activación de la señal de la vía WNT con una mutación somática en el gen CTNNB1, que a mí me cuesta muchísimo memorizar los nombres, pero bueno, todo esto en base a qué, porque analizando qué mutación está, uno analiza después el pronóstico, o sea, ve esos pacientes que tienen esa mutación, ve cómo les va a futuro. Y en base a eso uno puede determinar si es un factor de riesgo que impacta o no. Entonces eso es lo que lleva al día de mañana que ese paciente vuelva a ser estratificado de otra manera. También se ha visto en la línea germinal APC, que se ha visto en segundo lugar, pero con muy baja incidencia, del 5 al 10%, hay una vía que se llama la NRF2, pero todo eso está en estudio. Entonces, ¿y qué nos permite seguir estudiando y seguir avanzando en esto? Tener la muestra. Una vez que tenemos tratado, o sea que la muestra dice, bueno, pero nosotros después sacamos el tumor entero, pero el tumor entero después va a estar con la neoadyuvancia, lo cual eso significa que no va a poder ser estudiado específicamente. Yo creo, o sea, a ver, ¿puede un paciente entre 6 a 4 años no biopsiar y ponerle quimioterapia porque es un tumor hepático con alfa-feto y es irresecable? No está prohibido, o sea, no es lo ideal siempre es tener material para que nosotros sigamos conociendo mejor al tumor. Aquel paciente que hasta una toma de biopsia sería de riesgo de vida, un paciente que está en muy mal estado general, un paciente que por ahí tiene ruptura tumoral, está en muy mal estado, etcétera, y someterlo a una biopsia sería muy riesgoso. Seguimos estando avalados para iniciar un tratamiento previo a la cirugía inicial. No sé si contesté un poco las preguntas o quieren hacer. Sí, muchísimas gracias. Nos aclaraste sobre todo esto que había empezado a mencionar Agustina. Sí, creo que hay bastantes cosas para seguir estudiando dentro, como hablábamos el otro día, y lo comparto con todos, dentro de los estudios que están ahora también para los factores adicionales, el tema de la ruptura tumoral. Es otra de las cuestiones que hoy algunos grupos están estudiando y que originalmente entraban en alto riesgo, y que la propuesta ahora es ponerlos en riesgo intermedio siempre y cuando tengan un pretext 3, por ejemplo. Así que me parece que estos grupos colaborativos son extremadamente importantes para, desde estos números, ¿no? 1.600 pacientes, como mencionaste, puedan ayudarnos a sacar conclusiones sobre la terapéutica mejor para estos pacientes. Algo que no se mencionó y que también quiero volver a traer antes de darle la palabra a Pablo, es en el trabajo que tomamos como principal, se llegó a ver que la incidencia de esta patología en nuestro país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, era tener entre 18 y 22 nuevos casos por año en nuestro país. O sea, de esa patología es de la que estamos hablando hoy. Bueno, Pablo, te escuchamos. Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Muy buena la revisión. Siempre está bueno ver el problema enfocado en forma global, con una mirada de todos los aspectos. A mí me parece que si uno ve la complejidad que mostró Patricia de las opciones que hoy en día hay, de las variables que puede haber, digamos, como decía Daniel, como decías vos, Daniel, el
el panorama ha cambiado un poco en cuanto a que uno en general se basaba en el paciente clásico con hepatoblastoma o el que salía de la media y que, como muestra la estadística en comparación con otros centros, con otros países, nosotros tenemos un poquito más de hepatocarcinomas, con lo cual eso también siempre hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico porque cambia diametralmente la mirada y el pronóstico del paciente. Pero digamos, lo que yo quiero rescatar es la importancia de que estos pacientes sean discutidos antes de hacer nada en un equipo multidisciplinario que además tenga experiencia, porque la primera decisión que uno tome con respecto a las medidas diagnósticas y también a cuál es la primera intervención que el paciente va a necesitar, termina impactando después en el pronóstico. Entonces, la principal, nosotros en el hospital, digamos, todos los jueves tenemos nuestra reunión multidisciplinaria donde todos los pacientes nuevos, ya sea que consulten por cirugía o por oncología o que vengan derivados a pediatría, se discuten en equipo y creo que eso es una gran fortaleza porque nos permite tomar las decisiones en conjunto y ofrecerle al paciente lo que necesita. O por lo menos lo que consideramos entre todos que el paciente necesita. Y esto es importante porque para mí me parece la mayor utilidad de discutir al paciente es que uno puede establecer, sobre todo en la primera etapa, donde uno tiene un paciente con un tumor hepático y con, digamos, con un libro abierto donde uno todavía no sabe si es un hepatoblastoma, o es un hepatocarcinoma, o es un sarcoma hepático, o es una patología benigna. Y la toma de decisiones a partir de ese libro abierto es lo que muchas veces no es tan claro. Entonces, lo que muchas veces nosotros hacemos es decir, bueno, este paciente con estas imágenes, ¿qué pasaría si uno lo sacara completo? Y tiene tal histología, ¿tiene que hacer quimioterapia o no tiene que hacer quimioterapia? Entonces, una de las cosas que pesa a la hora de decidir si un tumor es resecable o si es prudente hacer una resección primaria, es establecer si el paciente, por las características que tiene, por la edad, por el pretexto, por la presencia o no de metástasis, el paciente va a necesitar hacer quimioterapia de todas formas. Entonces, en un paciente que uno sabe que de todas formas va a hacer quimioterapia, en general, uno tiende a ser menos agresivo en la resección primaria. En cambio, en pacientes sobre todo más chiquitos, o que uno considera que la resección primaria es posible, existen algunos casos en los cuales excepcionalmente es posible evitar la quimioterapia. Entonces, esa discusión previa es fundamental para tomar decisiones y ver si uno elige hacer una resección o no. Esto por un lado. Y sí, claramente hemos aprendido a darle lugar a la neoadjuvancia, a la quimioterapia preoperatoria, en gran parte de los casos, porque esto, como ya se dijo, hace que la cirugía sea más segura, más fácil y le da más chances al paciente. El segundo punto que quería mencionar es la importancia de tener imágenes de buena calidad y de analizarlas en realidad en forma multidisciplinaria también, porque nos ha pasado de ver casos donde los radiólogos informaban algo que después en la discusión se le dio menos relevancia, o al revés, donde el cirujano con algo de soberbia interpretaba una imagen que después no era correcta. Entonces, la interpretación de las imágenes en esta patología, en casi toda la patología oncológica, pero en esta en particular, es muy importante la interpretación correcta para tomar las decisiones correctas. Y hoy en día la resonancia tiene mayor sensibilidad quizá para la detección de nódulos pequeños, para el análisis de algunos aspectos de la anatomía que pueden definir la balanza hacia la resecabilidad inicial o no. Y lo último que quiero decir es que está bien establecido, y esto ya había sido publicado previamente y fue corroborado en el estudio que se hizo, que presentaron en el artículo principal y que se hizo acá en Argentina, es que la experiencia y la
complejidad del centro que tiene a cargo el tratamiento tiene un impacto positivo en el pronóstico del paciente. Y la diferencia en nuestro país, en Argentina, entre los pacientes la diferencia de pronóstico, digamos, entre los pacientes que fueron tratados en centros que tienen trasplante hepático versus los centros que no lo tienen, ha sido realmente impactante la diferencia en cuanto a la sobrevida. Entonces, en la actualidad, el Instituto Nacional del Cáncer está trabajando en un sistema de estratificación de los centros de oncología pediátrica en todo el país, que básicamente lo que busca es establecer criterios que permitan identificar qué pacientes se tienen que tratar en qué centros, de manera tal de ofrecerle al paciente la mejor chance de éxito en su tratamiento. Y creo que esto, si bien a veces puede ser un poco antipático en cuanto a que haya alguien que decida si un paciente uno puede tratarlo o no, en definitiva acá el objetivo es buscar mejorar los resultados. Nuestros resultados en Argentina y en Latinoamérica están bien por debajo de los resultados de sobrevida que hay en el grupo americano o en los grupos japonés o europeo, pero esa brecha que todavía tenemos y que tenemos que mejorar, que es multifactorial, y parte de lo que tiene que ver con esa brecha tiene que ver con nosotros, con los cirujanos, cuando encaramos este tipo de pacientes en un centro donde alguno de estos factores no está disponible. Nada más, pero muy bien, las presentaciones me gustaron mucho y me parece que es importante que uno tenga, los que hacen oncología o los que tienen que ver con estos pacientes, que uno tenga a mano, digamos, estos artículos, porque nos ayudan a ordenarnos, digamos, cuando uno piensa al paciente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Abrimos a las preguntas, si alguno quiere hacerlas por el chat o se quiere conectar. Bebu, ¿estás por ahí? Contanos un poco de tu experiencia a lo largo de los años con esta patología. Bueno, primero, me agradó la presentación y quiero rescatar de la misma algunas cosas que son importantes, porque yo noté que 2 o 3 cositas anoté acá. Digamos, cuando yo empecé a hacer cirugía pediátrica, no había quimioterapia adyuvante, y lo único que había aparecido a propósito de en el caso de nefroblastoma, fue la radioterapia como un aspecto que mejoró la... Entonces, la primera etapa mía, fui viviendo las novedades. Y puntualmente en el hepatoblastoma era un tumor que nosotros lo mirábamos mal, porque era un tumor que no teníamos. Una época que los diagnósticos eran tardíos, que dependían exclusivamente de la mano del pediatra que tocaba, porque no había ningún procedimiento que importara hacer un diagnóstico de que el paciente tiene un tumor. Como hoy en día una ecografía es como un estetoscopio. Y bueno, y fue mejorando eso, hasta que apareció el cisplatino como un tratamiento de elección y nos entusiasmó un poco. Y por supuesto, el quiebre importante fue cuando apareció el trasplante hepático, porque dio lugar a que los cirujanos tuvieran mucha mayor capacidad para el tratamiento del hígado. No por el trasplante en sí, sino por el manejo de la cirugía hepática. Pero hay 2 cosas que insistimos desde el principio y que yo aprendí de mis maestros, y por eso critico mucho la SIOP. Yo no creo que un tumor debe ser abordado sin biopsia previa. Tengo un dicho más que la vaca, que si yo oigo cabalgar, no son cebras, son caballos. Por más que sea verdad eso, yo necesito algo más de la biopsia. Como muy bien dijo Patricia, tienen valor incalculable la biopsia previa. Y cada día es más eso. Y por supuesto, tampoco se debe abordar esto. Los multidisciplinarios están totalmente de acuerdo, pero no se puede dejar abordar esto, y eso lo insistimos en el principio, lo que Federico Sackman. Tiene que haber un protocolo. Un cirujano no es un cirujano oncológico si no conoce los protocolos de manejo de un tumor. O sea que el cirujano, tanto como el oncólogo, tanto como el psiquiatra que maneja a estos pacientes, tiene que conocer los protocolos a fondo. O sea que esto de la charla de hoy, a mí me refiero a algo que yo lo veo pensando y lo veo insistiendo, que estuvo conmigo de chico, sabe.
protocolizar los pacientes es importantísimo, biopsia previa es importantísimo, excepto con las contraindicaciones que pueda tener, como bien especificó Patricia. No, otra cosa no tengo que decir. Sí, Pablo. ¿Puedo hacer un comentario sobre la biopsia? Una cosa importante es que estos tumores suelen ser de gran tamaño y muy vascularizados, y cuando uno hace una biopsia quirúrgica o una biopsia laparoscópica, que también es una biopsia quirúrgica menos invasiva si se quiere, el riesgo de sangrado hacia la cavidad peritoneal y eventualmente de diseminación de la enfermedad es relativamente alto. Entonces, eso por un lado. Y segundo, que no siempre una biopsia superficial en el tumor es adecuadamente representativa, ya que estos tumores suelen tener necrosis importante y demás, con lo cual la recomendación actual es que los tumores hepáticos se biopsien mediante biopsia percutánea, con aguja de corte, que uno tome, o sea, que una aguja que no ve muestra de histología, que se tomen varias muestras, en general se recomiendan entre 5 y 7 cilindros de tejido de diferentes sectores del tumor, y esto en general, la recomendación es que se haga guiado por imágenes, bajo ecografía en general, y tomando y pasando por el hígado sano, es decir, que la aguja pasa a través del hígado sano, ingresa al tumor, y de esta forma se minimiza el riesgo de sangrado. Incluso los radiólogos intervencionistas, la recomendación en algunos casos es que digamos, se ocupe o se ocluya el trayecto de la biopsia, si se hizo con una aguja gruesa, con algún tipo de hemostático o de gel hemostático para evitar el sangrado. Esto es importante para disminuir las complicaciones y para aumentar, digamos, la sensibilidad o la efectividad de la biopsia. Una cosa, Daniel, una cosa que me omití también, la importancia de la prematurez en algunos. Es anecdótico, pero yo tengo 3 pacientes prematuros extremadamente bajo peso que desarrollaron hepatoblastomas posteriores. Y uno de ellos fue un paciente que terminó trasplantado en el italiano. No sé si te acordás, Pablo, estaba vos también. Un prematuro que tuvo una perforación, extremadamente bajo peso, una perforación, estando internado en la Suiza, que se operó, tuvo una ostomía, se cerró la ostomía, creció, se operó en el llave lateral, y al año y pico, 2 años, apareció con un hepatoblastoma, que se trató, ahí me pierdo un poco la idea, pero que se reoperó 2 veces por lesión recidivante en el hígado y terminó con un trasplante hepático. No sé qué pasa después, pero es decir, que la prematurez es algo que hay que tener en cuenta como un factor de riesgo, ¿no? No un tumor tan poco frecuente es mucho menos frecuente en prematuro, por supuesto. Quiero agradecer primero a Patricia por el esfuerzo. Sé que está en un momento especial previo a vacaciones y nos iluminó con su lectura y con su sabiduría. Así que muchas gracias, Patri, por el esfuerzo del viernes a las 7. Bueno, gracias, Pablo, y gracias, Bebo, y extensivo a Bebo a todos los que han participado del bibliográfico. Nos vemos el próximo viernes y les mando un saludo.